¿Por qué el plateado en el Cauca es tan importante y lo ha sido históricamente para la paz en Colombia, pero también, por supuesto, es un enclave para el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro? El corregimiento del Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia, queda en el núcleo del cañón del Micay. Si uno hiciera una cruz, uno podría conectar Popayán, el Tambo, Plateado con Belén Guapi, que es la futura vía del mar. Pero también desde la parte de Argelia, el Plateado, San Juan del Micay, López de Micay, que es otra enclave que se ha venido consolidando. El Plateado es el nodo que comunica toda esta región y por eso es un corregimiento tan importante. Es muy importante que el gobierno haya priorizado el cañón del Micay por una simple razón, y es que es un territorio demasiado complejo, que tiene características de territorios como el Catatumbo, como el Putumayo, como Llorente en Tumaco, como Tacuelló en el Cauca, pero que también había sido relegado, porque allá es más difícil, allá todavía está muy marginal el desarrollo, todavía falta que se integren estas a la dinámica nacional y hay poca cooperación. Hay muy pocas veces el gobierno ha llegado hasta allá y por eso le hacían el quite y preferían entrar a ver otras zonas del Cauca, mientras que este gobierno es prioritario. Y por esa razón se dio la Operación Trueno, que es una de las operaciones militares más grandes del actual gobierno y que ha avanzado en un repliegue que ha tenido el Frente Carlos Patiño. ¿Por qué pasó? Porque después del acuerdo de paz llegó hace 4 años el Frente Carlos Patiño y desplazó a la guerrilla del ELN que estaba en esa región y también a otros grupos que estaban protegiendo. Y se hicieron amos y señores de esta región, se apoderaron. También está la segunda Marquetalia, también está el ELN y por eso en los últimos años han habido muchas confrontaciones. Es el territorio más complejo del país y la Operación Trueno avanzó y ha rodeado el corregimiento del Plateado, pero nunca, desde que hace 3 meses se desarrolla la Operación Trueno, un soldado había podido entrar al corregimiento del Plateado. Fue por el Plan Democracia que en la mesa de negociación se acordó que el ejército iba a entrar con el material electoral, pero que se tenía que retirar unos días después. Esto puede ser muy difícil de comprender y creen que le están cediendo territorio de la nación al control a un grupo armado, pero este control se lo habían peleado y se lo habían ganado de facto, con muchas violaciones de derechos humanos, pero son quienes tienen el poder y que además controlan el corregimiento y toda la dinámica económica y social que se da ahí hacia abajo. Hacia finales de los años 70 llegaron las primeras matas de coca a esta región, principalmente la pajarilla caucana. Se instaló y funcionó sobre todo en la parte del Plateado hacia abajo. Poco a poco esta zona se fue convirtiendo en una zona cocalera. Después de la pajarita caucana llegaron otras especies como la boliviana, como la peruana, la tinga, la pringa. Y han habido sucesivas crisis, han habido momentos de auge, también como momentos de caída del cultivo. En los últimos años ha venido un crecimiento sostenido de la hoja de coca en los últimos por lo menos 10 años. Y han llegado nuevas especies que han sido resistentes a las plagas, pero también a la fumigación con el glifosato y además que se reproducen muy rápido y también están dando unos rindes mayores. Por eso en el corregimiento del Plateado con el San Juan del Mechengue son el 4º enclave cocalero del país en cuanto a hectáreas sembradas, pero 1 hectárea en el Plateado te puede producir 2,5 o 3 veces más que 1 hectárea sembrada en Tumaco, es decir, es el 4º en hectáreas, tiene algo más de 10.000, 12.000 hectáreas el cañón del Micay en esta zona entre Argelia y el Tambo, pero la productividad ya puede ser 3 veces superior. Entonces la llegada de la guerrilla, así como la coca llegó la guerrilla. Y coincidió con la 8ª conferencia de las FARC en 1982 cuando se consolidó. Allá fue Manuel Marulanda a finales de los años 70 a explorar esta región y fue al inicio de los 80 que hizo su entrada principalmente el Frente Octavo que se estableció en esta zona del corregimiento del Plateado, corregimiento del Mango, corregimiento del Sinay. Hubo momentos muy difíciles en los años 80, también con el exterminio de la UP, tocó esta región y ya en los años 90 la guerrilla había tomado un poder enorme desde la parte baja. Hacían ataques hacia la cabecera y en los 90 se conformó el 60 Frente de las FARC exclusivamente para el municipio de Argelia Cauca, el Jaime Pardo Leal,
que también tuvo confrontaciones muy fuertes y que atacó tanto la cabecera de Argelia como el corregimiento del Mango y demás. Hay una historia que marca y es principalmente la seguridad democrática, que se arrinconaron un poco las guerrillas y dio pie también para que en el 2007 llegara y se instalara la policía en el corregimiento del Mango y en el corregimiento del Plateado. Pero esos sufrieron sucesivos ataques. En el Plateado de la estación de policía duró 2 años y en el Mango hasta el año 2015, que se pudo retirar cuando ese pueblo estaba casi destruido. La llegada de la policía coincidió con la llegada de grupos de nuevos herederos del paramilitarismo como los rastrojos, que entraron en confrontación, y todo ese reacomodamiento terminó hacia el año 2011 cuando el ELN, también que había estado en confrontación con las FARC, se quedó con la parte del corregimiento del Plateado hacia abajo, el cañón del Micay, Cuenca Media, el Frente Jaime Pardo Leal del ELN, y el 60 Frente retomó todo su poder en Argelia. El acuerdo final en esta región fue muy importante porque se dispararon balas hasta el 2015. Recordemos que la policía se había instalado en el corregimiento del Mango y había sufrido sucesivos ataques a su infraestructura, y en el 2015 también hubo combates en todos esos alrededores del corregimiento del Plateado. Pero la firma de los ceses bilaterales al fuego fueron muy importantes porque disminuyeron ostensiblemente la violencia en esta región. Hubo una ventana de oportunidad, más o menos desde el 2015 a mediados, por unos 2 años. Lastimosamente, esta ventana de oportunidad que acercó a estos territorios con una posibilidad de que el Estado llegara con proyectos, con los proyectos PD, con unos planes de sustitución, con un desmantelamiento de las estructuras criminales, con una solución para el problema de la tierra, con participación política para estas poblaciones, lastimosamente no se dieron como se debería, y esta ventana de oportunidad se perdió y hizo un giro nuevamente en todas las victimizaciones y en todos los delitos que se han cometido en esta región, y prácticamente se perdió esa oportunidad, se perdió la tarea y retrocedimos por lo menos 10 años y hay una crisis en el campo.